como el que en este momento se está desarrollando, para poder ir teniendo los primeros conocimientos y sobre todo tratar de evitar las complicaciones. La paciente, una vez que ha sido anestesiada, se utiliza anestesia peridural, dependiendo de la rapidez. No puede ser también con una sedación. Pero vamos a ponernos en el término medio, se utiliza anestesia peridural. Paciente en posición de litotomía, se coloca el espéculo y luego la pinza de Pozzi o pinza tirabala. Siempre es bueno utilizar dos pinzas, por lo menos es lo que yo hago. Una en el labio anterior y otra en el labio posterior. O si encuentro algún tipo de dificultad para manipular mi estereoscopio, pongo la pinza de Pozzi a las 3 y la otra a las 9. ¿Me entendieron, verdad? Bien. Hecho eso, si la paciente está dentro de la edad reproductiva, no es conveniente recetarles misoprostol. Creo que misoprostol puede utilizarse en pacientes premenopáusicas con ciertas dudas si uno piensa que va a tener dificultades para la dilatación del cuello. Y sí, yo lo uso de manera rutinaria en la mujer posmenopáusica, donde la ausencia de hormonas por mucho tiempo hace que el cuello adopte ciertas formas que hacen un poco más difícil la dilatación y por lo tanto el riesgo de perforación. Entonces, en función a esto que les acabo de explicar y volviendo a recalcar en la historia, el que ven ustedes en la parte superior es Bossini, en la parte inferior Pantaleoni, dos figuras de la historia de la endoscopía, no solamente de la histeroscopía, sino de la endoscopía fundamentalmente. Y lo que se observa hasta este momento es que, a pesar del tiempo que ha transcurrido de la utilización de estas técnicas endoscópicas, aún no es adoptado por muchos ginecólogos, porque se tiende a sobredimensionar el procedimiento y peor aún las complicaciones. Entonces, no, mejor no le hago porque no me vaya a ocurrir tal complicación, ¿no? Así que vamos a revisar todo ello. Sin embargo, las tasas de complicación son realmente bajas y las complicaciones serias todavía tienen un porcentaje mucho más bajo. Entonces, es uno de los procedimientos más seguros si es que uno se pone a hacer una revisión de todos los procedimientos endoscópicos. Y, como les decía, fácil de aprender y más fácil aún aquel que ya sabe la laparoscopía, que ya tiene entrenada el ojo, la coordinación ojo-mano, que la visión estereoscópica ya la domina, entonces lo único que le quedaría es aprender la técnica histeroscópica. Entonces es más rápido el aprendizaje y el ganar la curva de aprendizaje y de experiencia. El ginecólogo, antes de iniciar cualquier procedimiento, debe familiarizarse con los equipos, porque no vas a tener a la paciente anestesiada y luego, ¿y cómo se arma? ¿Y ahora qué pasa? No lo puedo acoplar bien. Tiene que estar familiarizado para que el procedimiento lo pueda hacer sin ningún inconveniente y, por supuesto, conocer de principio a fin las tecnologías y la técnica quirúrgica. Me parece que van a traer los equipos de histeroscopía, no sé si era para hoy día o para mañana. Y sí es bueno saber cómo se arma, cómo se desarma, no dejarle eso a la enfermera. Uno tiene que conocer cuánto es la corriente, la potencia de corriente que uno tiene que utilizar cuando estamos con equipos monopolares y cuánto cuando estamos con equipos bipolares.
Es tan baja las complicaciones que cuando se disgrega por patologías, por ejemplo la ablación endometrial, 0.81% de complicaciones. En los casos de miomectomía, 0.75%. En pólipos más bajo todavía. Pero en los casos de síndrome de Asherman sí hay mayor riesgo de haber producido alguna complicación. Entonces hay que tener un poco de cuidado en este tipo de pacientes. Y las complicaciones pueden ir relacionadas con el procedimiento en sí. Es decir, yo empiezo a dilatar el cuello y de pronto me fui hasta la cavidad uterina, perdón, hasta la cavidad abdominal. Estas son complicaciones relacionadas al procedimiento. Relacionadas con el medio de distensión, estoy tan ensimismado con la cirugía que estoy haciendo, el mioma, y de pronto ya se acabó la bolsa, ya ponme la otra bolsa de 3 litros, va, termina, unita más, ya estoy para terminar, y ya van 9 litros. Entonces, ahí puede haber riesgos relacionados al medio de distensión. Y luego las complicaciones posoperatorias que también pueden ocurrir, sobre todo cuando hay infección de la cavidad uterina, que puede ser bastante grave, porque la paciente, si está yendo por infertilidad y termina sin el útero, no te libras de un juicio. Dentro de las complicaciones relacionadas con el procedimiento, tenemos entonces la laceración cervical. Es bastante frecuente la laceración cervical porque uno quiere empezar a dilatar el cuello y de pronto encuentra un cuello que es un poco más resistente a la dilatación, jala las pinzas de POSI, introduce un poco contra la fuerza que nos ofrece el cuello y termina con las POSIs en la mano. Y como yo les digo, yo utilizo 2 POSIs, entonces hay una laceración en el labio anterior y otra en el labio posterior, o la laceración en las caras laterales del cuello. Incapacidad para dilatar el cérvix, se considera una complicación y ahí no se va a poder hacer la histeroscopía porque no se pudo dilatar el cuello. Y ahí cobra importancia el histeroscopio de Betocchi, donde probablemente haya más facilidad de poder acceder a la cavidad endometrial. Pero muchas veces no se puede dilatar, uno intenta, ni siquiera pasa del histerómetro. Y uno quiere forzar el histerómetro, pero de pronto sientes que el histerómetro está haciendo ya una falsa vía. ¿Cómo te das cuenta que está haciendo una falsa vía? Cuando el histerómetro pasa la cavidad, sientes resistencia y de pronto la facilidad de que entra el histerómetro. Lo retiras y lo introduces, lo retiras y lo introduces y no sientes ninguna resistencia a la hora que se retira el histerómetro. Cuando se ha hecho una falsa vía o estás perforando el útero, cuando tratas de retirar el histerómetro, sientes resistencia al retiro del histerómetro. No se encuentra esa facilidad que sí hay cuando ha entrado a la cavidad endometrial. La perforación uterina es otra complicación. Vean ustedes, vamos ascendiendo en las complicaciones. Suele ser muy frecuente, creo que no existe ningún ningún histeroscopista que no haya tenido una perforación uterina. Y aquel que no la haya tenido, simplemente no ha hecho histeroscopía. Pero no hay que tenerle miedo a la perforación uterina. Si ocurre una perforación uterina, no se asuste y corra de inmediato a hacer una laparotomía. Tome las cosas con calma, como vamos a ver un poquito más adelante. Puede ocurrir lesión intestinal y vesical, y aquí sí hay que tener mucho temor de esto, sobre todo si es que en ese momento se está trabajando con corriente eléctrica, porque imaginen una quemadura en un asa intestinal o en la vejiga. Y sí he tenido oportunidad de conocer un caso de lesión vesical, donde el histeroscopista estaba haciendo una ablación endometrial y a veces
llegas a perder el panorama de dónde te encuentras o cuánto has avanzado en el espesor de la pared y de pronto, pum, apareces en la vejiga con una gran quemadura, ¿no? Falsa vía y hemorragia. Esto es una complicación que, quién sabe, podamos manejarla mejor que esta de acá. La perforación uterina. Les decía hace un instante que en los casos de las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas puede encontrarse este tipo de canal. Canales anfractuosos, canales que hacen un trayecto casi en bayoneta, en donde se hace un poco difícil de poder meter el histerómetro. No es que van a encontrar un canal, pues, digamos, en semicurva, ¿no? Sino, como les decía, un canal en bayoneta de este tipo. Y en estos casos yo prefiero utilizar misoprostol, 200 microgramos vía vaginal antes de la cirugía. Una tableta de 200 microgramos. Ah, ¿cuántas horas antes? Lo suelo utilizar entre 3 a 6 horas antes. Más frecuente durante la dilatación cervical difícil, esa que están tratando de meter el histerómetro y no da y no entras. En los casos de Asherman, la estenosis cervical tiene una incidencia del 10%. Algunos factores de riesgo, la nuliparidad, pero si esta mujer se encuentra dentro de la etapa reproductiva, puede que ese cuello ceda más fácilmente con la dilatación que si tratamos a una mujer menopáusica o posmenopáusica. También en aquellas mujeres que están haciendo uso de los análogos de la GnRH. Saben ustedes que el análogo de la GnRH, después de 3 meses de utilización del tratamiento, nos va a originar una menopausia farmacológica con consecuencias muy parecidas a la menopausia fisiológica. La conización cervical, el uso excesivo de fuerza, y aquí lo he puesto en otro color para resaltar. Tienen que, en cada paso que dan para una histeroscopía, ir pensando en la complicación, sin que eso signifique que les vaya a generar temor de hacer el procedimiento. O sea, ponernos en un punto central, balanceado. Ni mucho temor que ya nos inmoviliza, ni muy avesados que seguramente vamos a estar con más probabilidad propensos a una complicación. Entonces se utiliza ablandamiento del cervix con el misoprostol, 200 microgramos. Muy rara vez suelo utilizar 400 microgramos por vía oral. Prefiero la vía vaginal. No, generalmente la paciente se lo coloca. Y sí, esa es una buena pregunta, porque hay que darle el detalle de cómo colocárselo a la paciente. Pues, he tenido oportunidad de ver pacientes que se lo colocan en los labios. Entonces, cuando ya la tengo para hacer la histeroscopía, encuentro la tableta en los labios, por supuesto, totalmente íntegra la tableta, ¿no? Entonces hay que explicarle un poco más de detenimiento para que al final sea beneficioso para el cirujano, porque va a poder dilatar con más facilidad, y para la paciente, para que no esté en riesgo de alguna complicación. Estos son tipos de sinequias. Hay sinequias que es una banda única, es más fácil de poder acceder a la lisis de esta sinequia, como hay casos como este, por ejemplo, en donde prácticamente uno tiene que remodelar toda la cavidad uterina. Y el libro nos dice que uno debe de cortar todas las adherencias de una sinequia uterina hasta que encuentre el tejido rosadito o hasta que encuentre los ostium. Pero cuando hay un síndrome adherencial severo, es bien difícil llegar a ver los ostium y es bien difícil encontrar un punto donde ya
se vea tejido rosado. Tejido rosado significa que es un tejido donde llega la circulación, mientras que este tejido de color blanco nacarado es tejido fibrótico. Entonces uno quiere hacer una cirugía completa en un solo tiempo, empieza el corte, remodela el útero como puede, no, todavía veo mucho tejido nacarado, sigo cortando y de pronto ¡pum!, se abrió todo. Y ahorita van a ver un video, ojalá que corra el video. Entonces, sinequias de una sola bandeleta o de doble bandeleta, como acá, no es nada del otro mundo. Entra uno con el histeroscopio, mete su tijerita, no uso corriente y corto esta bandeleta. La tijera va muy bien, mejor que si fuera con corriente eléctrica, porque ahí es mucho más engorroso. Primero, tengo que dilatar a 1 centímetro el canal cervical. Cuando utilizo tijera, solamente dilato al diámetro del histeroscopio, 4 o 5 milímetros. Segundo, se hace un poco más complicado el manejo del resectoscopio. Hay que estar moviendo las orejas del resectoscopio para aquí y para cortar o para allá, en fin. En cambio, la tijera es más sencillo. En algún momento nos enfrascamos en alguna discusión con un colega que hacía todo por resectoscopía y yo que pretendo hacer todo con tijera, con corte frío y mostrando ambos las evidencias. Pasó el tiempo y este colega adoptó la técnica de utilizar la tijera. Es mucho más fácil. Entonces, ¿por qué le mostraba el síndrome de Asherman? El síndrome de Asherman es la patología que tiene la mayor posibilidad de generar una perforación uterina. Entonces, cuando estén frente a un síndrome de Asherman, piensen que puede terminar esa cirugía en una perforación. Entonces, aquí está la perforación, ven ustedes el chorrito de sangre que se ha originado la perforación. En otra diapositiva lo vamos a ver mejor. En el manejo, si no se usó la energía térmica, observación. No hay que hacer nada más, observación. Observación, por supuesto, eso implica monitorizar las funciones vitales. Si no hay alteración de estas funciones vitales, alta a las 6 u 8 horas, con toda tranquilidad que se vaya a su casa, no va a pasar nada. Hay que monitorear sobre todo el hematoma vaginal o intraperitoneal, pero usted no lo va a ver, pero sí lo puede deducir porque sus funciones vitales empiezan a alterarse, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar y probablemente la presión arterial empiece a disminuir. Y si tiene el ecógrafo a la mano, puede llegar al diagnóstico a través de las imágenes ecográficas. Si usted utilizó energía térmica, ahí no hay nada más que hacer que entrar con una laparoscopía o una laparotomía, porque si se le pasa por alto una lesión intestinal, puede que ponga en riesgo de vida a la paciente. Entonces, no dudarlo, entrar con una laparotomía y resolver si hay la lesión intestinal. Igualmente el hematoma del ligamento ancho, porque si deja que este hematoma avance, ese hematoma puede contenerse sin ningún inconveniente medio litro, 1 litro de sangre, ¿no? Y si hay sospecha de perforación de la vejiga, de inmediato hacer una cistoscopía. Esta es una lámina que siempre debemos de tenerla mentalmente cuando vayamos a realizar una histeroscopía. Saber que los vasos uterinos corren en su rama descendente paralelos al cuello, que la vejiga se encuentra por delante del útero y además
que el recto está por detrás, que hay un tabique vaginal que probablemente pueda hacer que nos acerque más al recto, pero en última instancia cualquier situación en la que haya una marcada anteversión o marcada retroversión puede hacer que nuestro instrumento llegue a lesionar el recto. Y una lesión del recto que demore en diagnosticarse es con seguridad muerte de la paciente. Y creo que no exagero si les digo que los minutos cuentan de hacer el diagnóstico y de entrar de inmediato a reparar. Los minutos cuentan. Si una paciente ha tenido una perforación uterina, sale todo ese material fecal hacia la cavidad abdominal y han transcurrido 16, 18 horas, ya diagnosticó usted el abdomen agudo y no entra a reparar la lesión, por supuesto, con un cirujano general, la paciente, conforme más tiempo permanezca sin reparar el daño, más la acerca a la muerte. Entonces, en eso sí debemos de ser muy precavidos, cautelosos y ante ese tipo de complicaciones mueva cielo y tierra para resolverlo. Esta es una visión histeroscópica de una perforación uterina. Está entrando con el histeroscopio, se ha producido la perforación y ¡pum! Entró aquí. ¿Ven una cosita amarilla por acá? Esa es el meso del asa intestinal. Este es cavidad abdominal. Visto por la laparoscopía, ahí está la lesión. La gran mayoría de las perforaciones uterinas que no han complicado a ningún otro órgano van a parar solas. Van a parar solas. Se dice que de cada 10 perforaciones, tal vez una origine algún problema de descompensación, vascular. Vale decir que genere una hemorragia hacia la cavidad abdominal. Entonces, no hay que correr rápidamente a hacer una laparotomía en ese caso, sino mantener en observación a la paciente. Lo que sí, si la perforación ocurrió iniciando el procedimiento, délo por concluido, no avance más allá, no siga transfundiendo líquidos a la cavidad uterina, porque todo ese líquido va a salir por acá y por supuesto ahí sí vamos a ir a otra complicación, que es el exceso de líquido dentro del organismo de esta paciente. Entonces, todo lo que va a cavidad abdominal y no sale, se va a absorber hacia el tercer espacio. Y este es una falsa vía, vean ustedes. Ha entrado con el histeroscopio, se ha formado la falsa vía. ¿Cómo lo vamos a ver histeroscópicamente? Los haces musculares que se ven de la pared, pero algunas veces simula un síndrome de Asherman, pero de color rosadito. No van a ver el blanco nacarado. Entonces se origina en la entrada al útero, el cirujano cree estar en la cavidad uterina por la distensión de las fibras musculares, y esta distensión de las fibras musculares por la presión que se le da al líquido de distensión. Si eso ocurre, ahí nomás detener el procedimiento, no hacer otra cosa. No, si no es un polipito, ahorita lo saco y terminamos y quedo bien con la paciente. No, quede mal con la paciente, pero que no le genere más trastornos en la salud de ella, ¿no? ¿Cómo se ve? Se ve así. Esta es la falsa vía en profundidad. No crean que la falsa vía está hacia acá, sino en profundidad. Señal de fibras musculares, ausencia de los osteointubarios, no se ven los osteointubarios. Parece mentira, pero a veces el líquido está entrando con tal presión que separa las fibras y uno cree estar en la cavidad uterina.
crece estar en la cavidad uterina, pero lógicamente no después los ósteos, ¿no? Distensión forzada por el líquido que puede forzar la absorción hacia la circulación. Y esto sí, también hay que tener mucho cuidado. En la vía, tener en cuenta que la dilatación hay que hacerla con cierta lentitud, tomándose su tiempo, no incrementar la fuerza hacia el dilatador, porque ahí estamos forzando la dilatación y es donde puede ocurrir la perforación. Presión mínima necesaria para la dilatación. El histerómetro no lo meta como un puñal, métalo como si fuera una pluma. Si no pasa, insista con un poquito más de fuerza y va aumentando, incrementando su fuerza. No pasa, prefiero yo dejar el procedimiento. Pero hay otras formas también de tratar de dilatar. Si cuenta con el Betocchi, puede entrar con el Betocchi, aun cuando esté haciendo una histeroscopía quirúrgica, porque una vez que accede a la cavidad abdominal, retira el Betocchi y pasa a los dilatadores. Entonces, presión mínima necesaria para la dilatación. Parar tan pronto como se abre el orificio interno. Hay otra costumbre también que uno dilata y tiene que meter hasta sentir el stop. Cuando siente el stop, recién paras. ¿Qué se origina? Origina que el endometrio es un tejido, a veces lo comparo yo para que me entiendan a la crema de chantilly. Te mete el dedito despacito y le deja un surco. Igualito es el endometrio. Y cuando meten los dilatadores hasta el fondo, el endometrio se abre como las aguas de Moisés. Y cuando entra usted con el histeroscopio, encuentra el endometrio haciéndole esto frente a la cámara y le dificulta el procedimiento. Entonces, para tratar de evitar eso, dilato hasta que siento que he atravesado el orificio interno y ahí me quedo. Meto el otro dilatador de mayor diámetro, igual, pasé el orificio interno y ahí me quedo. De esa manera trato de evitar al máximo que se me formen estos flecos de endometrio dentro de la cavidad uterina. Este es un caso interesante, una mujer de 76 años, un cervix estenótico, por las imágenes anteriores que les he mostrado, evidentemente el útero pequeño. Saben ustedes que muchas de estas pacientes tienen más cuello que útero, y se entró para una sección resectoscópica de un pólipo y empezó a resecarse con poca fortuna para el cirujano y apareció esta pequeña asa que no es sino la arteria uterina seccionada acá. Ya imaginarán ustedes la magnitud del sangrado. Por suerte estas mujeres tienen el llamado arteriosclerosis de Monkeberg, ¿no? Entonces la circulación sanguínea no es tanto como en una mujer que está en pleno funcionamiento hormonal. Este es un síndrome de Asherman. Se está cortando con la tijera. Mentalmente uno tiene el panorama completo de la cavidad endometrial. Uno sigue cortando hasta donde tengo que llegar para ver el tejido rosadito y de pronto miren. Todavía hay algunas bandas. Siempre uno trata de ser muy prolijo en su cirugía y tratar de darle solución al problema por el que la paciente llegó a nuestras manos, ¿no? Entonces me dice, avanzaría un poquito más. Ya con esto ya acabo, ya me queda poco, pero sigue apareciendo tejido adherencial.
Acá se está usando suero fisiológico. No pierdan la atención, ¿ah? Sigo avanzando, se siguen viendo las bandas fibróticas y de pronto cavidad abdominal. Entonces, imaginen si están con un resectoscopio y no con una tijera. Suspensión inmediata de la cirugía, sí, sí, sí. Sí. Buena pregunta, me haces acordar de dos maneras de hacer la histeroscopía, sobre todo cuando se está teniendo los primeros pasos, ¿no? Hacer una histeroscopía con guía laparoscópica y la histeroscopía normal y corriente. Entonces, uno va haciendo la histeroscopía y en la pantalla que está conectada al laparoscopio voy viendo si aparece mi luz del histeroscopio. Cuando de pronto ya hay transiluminación en la cavidad, en el útero, es que ya se ha adelgazado demasiado esa pared y paro el procedimiento. Y la otra es mediante guía ecográfica, ¿no? Ya cuando tenga sus años en estos menesteres, le va a parecer las dos cosas más bien un poco incómodo. Entonces lo hace más al cálculo, pero es un cálculo que se basa en su experiencia. Bueno, uso del histeroscopio para evaluar el sitio de perforación. Desconectar la unidad electroquirúrgica si la tenía conectada. Por eso es que ahora creo que casi todos, la gran mayoría, utiliza la técnica con tijera, ya no con resectoscopio, por estos problemas y por la incomodidad que representa estar moviendo. Hay un asa que se llama asa en L porque tiene una forma de L, ¿no? Esa es la asa que se utiliza para el corte de las sinequias del síndrome de Asherman. Entonces usted corta así, pero de pronto tiene bandeletas acá, entonces tiene que darle este sentido, y para darle este sentido tiene que mover todo el equipo y tiene como una tijera, entonces incomoda, o a veces uno hasta se hace hacia un costado y bueno, pierde la ergonomía. En la tijera no, en la tijera uno mueve la tijera para un lado, para otro lado y no te mueves tú. En el histeroscopio, por lo menos yo siento esa gran incomodidad. Tal vez de aquí a unos años ustedes me puedan conversar sus experiencias y a lo mejor me digan, no hay necesidad, doctor, yo lo hago así, me va muy bien, me oriento bien dentro de la cavidad uterina. Daño intestinal, de inmediato, como les dije, llamar al cirujano general, pero ustedes van avanzando, no se van a quedar de manos cruzadas, van haciendo la laparotomía. Llega el cirujano simplemente a identificar dónde está la lesión y a tratar de repararla. Perforación de la víscera puede retardar el diagnóstico, inclusive 2 semanas después de la histeroscopía. Perforó, retiró de inmediato, dice, no, creo que no he lesionado nada, mejor no digo nada, y se queda callado. Y a las 2 semanas, pero por supuesto como un tiempo extremo, puede aparecer los primeros síntomas de la lesión del asa intestinal. Si es asa intestinal delgada, probablemente aparezca hasta 2 semanas después, pero si es asa gruesa, de inmediato va a empezar a presentar un abdomen agudo. A las 8 o 10 horas va a estar con un dolor que usted no se explica por un dolor por la histeroscopía.
La hemorragia intraoperatoria es más frecuente en la resección endometrial, ha tenido un momento de mucho auge. Cada técnica que aparece, pues todo el mundo la quiere hacer para decir, yo ya la hago, ¿no? Lamentablemente la medicina nos ha enseñado a hacer así. La manera como uno enfrentaba las hemorragias uterinas anormales era tratando de hacer la ablación endometrial, es decir, la resección de todo el endometrio. Se usa un asa de alambre, es decir, esa asa que tiene forma de U y lonjas de endometrio, pero para que sea una buena ablación uno tiene que llegar hasta miometrio. No puede dejar islas de endometrio porque esas islas de endometrio le va a originar sangrados posteriormente. Entonces, en el momento que esto era todo un boom, empezaron a aparecer los casos de hemorragia intraoperatoria. Como les mostré, pueden lesionarse vasos uterinos. La mujer premenopáusica que le secciona un vaso uterino le va a sangrar, y le va a sangrar de manera importante. ¿Qué hacer como primera medida para controlar el sangrado y que la paciente no se le vaya a descompensar? Podemos utilizar una sonda Foley. Claro, acá dice con 20 centímetros cúbicos. Es bien difícil que la Foley la logre llenar, ni siquiera con 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos dentro de la cavidad abdominal le van a ejercer una buena presión. El tema está en que la paciente lo tolere, porque causa mucho dolor la distensión del globo de la sonda Foley, mucho dolor, salvo que la mantenga con anestesia, ¿no? O si tiene un catéter peridural a través del catéter. Pero para los momentos iniciales, mientras usted decide alguna otra cosa para controlar la complicación, la sonda Foley puede ir bastante bien y detener el sangrado en ese momento. Y una situación está descrita, nunca he tenido oportunidad de ver un caso de embolización de arterias uterinas, ni algún caso de otro colega, ¿no? Se puede hacer embolización de las arterias uterinas, pero todo esto demanda pues una preparación de la paciente, el radiólogo intervencionista para que le haga la embolización, el anestesiólogo que tiene que estar ahí para sedar a la paciente mientras le hacen la embolización de las arterias uterinas, ¿no? Entonces no es un procedimiento que se puede hacer de manera inmediata y sobre todo para atender alguna emergencia o histerectomía de ser necesaria, ¿no? Si es una paciente que ha cumplido con su paridad, la complicación nos está ganando, ya empieza a descompensarse, preferible acabo con el problema, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces le retiro el útero y se acabó el problema. Se vaya tranquilito a ver su partido de fútbol. Complicaciones relacionadas al medio de distensión. En general, todos los líquidos utilizados en histeroscopía pueden asociarse a complicaciones, inclusive el suero fisiológico. Vaya, usted le mete 9 litros de suero fisiológico y recupera 2, ya la ha sobrecargado a la paciente y de hecho que va a tener alguna complicación. Por eso es que en estos procedimientos un consejo de experiencia es hacer el procedimiento viendo el reloj. No me voy a pasar de 30 minutos. Otros dicen, no, yo no me voy a pasar de 6 litros. Entonces van calculando el procedimiento de tal forma que no se pasen de los 6 litros. Lo correcto es recuperar los líquidos que salen y luego hacer un balance. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto se quedó en la sábana? Para calcular correctamente el volumen que ha quedado dentro del organismo de la paciente. Si usa corriente monopolar, el indicado es la glicina al 1.5%. Sorbitol creo que nadie está usando. Manitol sí se usó en algún momento, pero según me refieren, no lo he visto, llega a formar una película áspera en la caña del histeroscopio que a veces resulta
engorroso retirar esa capa áspera, como si fueran granulaciones. Más con el Dextran todavía. No olvidar que la sobrecarga hídrica puede ocasionar pues hiponatremia, hiposmolaridad con consecuente taponamiento renal. Sí he tenido oportunidad de conocer de un caso, felizmente no mío, de una paciente que le quisieron hacer una miomectomía histeroscópica. Se fue más allá de los 9 litros la paciente, salió de sala, no orinaba y la paciente terminó en diálisis. Salió felizmente la complicación. Síntomas de la sobrecarga hídrica: náuseas, vómitos, cefalea, letargo, arritmia, edema cerebral y muerte. Nunca he escuchado que alguien se haya muerto por histeroscopía, pero esto es lo que se describe en la sobrecarga hídrica. Prevención de la hiponatremia: procurar un tiempo operativo mínimo, que es el que les vengo manifestando. Creo que acá me faltó una imagen de un reloj. Estricto balance de ingreso y de salida de los líquidos. Alarma si es que hay un déficit de 500 y abandonar la histeroscopía en un déficit de 1500 mililitros. Si déficit de fluidos llega a 750 mililitros, entonces es preferible parar el procedimiento, ¿no? Coloque usted 20 a 40 miligramos de furosemida intravenoso y, por supuesto, hay que hacer un dosaje de sodio. A ver si es que estamos ya en una hiponatremia. No espere resultados del dosaje de sodio. Hay que iniciar el tratamiento de inmediato. A veces, 5 a 20 minutos de retraso puede resultar catastrófico para la paciente. Interrumpir el procedimiento 5 a 10 minutos para permitir la contracción del útero y de esa manera evitar también que haya más hemorragia, ¿no? Pero lo importante es no sobrepasarse de líquidos y no sobrepasarse de la presión de perfusión. Miren ustedes, cuando se hace una histeroscopía quirúrgica se usa corriente monopolar. Este es el electrodo en L que les mencionaba. Este electrodo genera calor y a través del calor es que se realiza coagulación y también corte. Pero cuando estoy aplicando el electrodo se forman burbujas. Estas burbujitas, según la presión de perfusión, pueden ingresar al espacio vascular. Ahí se ve mejor las burbujas. Y si ingresa al espacio vascular, la paciente puede hacer una embolia gaseosa, que es la gran mayoría de veces fatal. Aire o gas en la corriente sanguínea. Otras veces estoy haciendo una miomectomía histeroscópica y muchos residuos del tejido del mioma fastidian. Hay que retirar el histeroscopio, sacar esos tejidos, volver a meter el histeroscopio. Otra vez vuelvo a sacar, vuelvo a meter. Entonces llega un momento en que el histeroscopio funciona como un émbolo. Estoy introduciendo aire dentro de la cavidad abdominal y potencialmente ese aire puede terminar en el espacio vascular. Entonces, burbujas dentro del líquido de distensión a través de la utilización de la corriente, aire ambiental que llega a la cavidad uterina en cada retiro e inserción del histeroscopio. Evidentemente las burbujas por vaporización de los tejidos que ocurre cuando se utiliza corriente monopolar. En corriente bipolar hay menos formación de burbujas, pero también se forman.
Realmente esta tecnología, te parece mentira, la conocí en los años 98, recién tiene una difusión, digamos, mundial. Al país ha llegado alrededor de 2 años, año y medio atrás. Prevención de la embolia gaseosa, no hacer procedimientos con útero en posición más alta que la del corazón. No Trendelenburg, no es necesario el Trendelenburg para tener una posición ergonómica frente a una histeroscopía. No hay necesidad de llevarla a un Trendelenburg. Retirar todo el aire de los medios de distensión y de las mangueras. Antes de iniciar una histeroscopía, cuando están conectando todo el equipo para perfundir el líquido, hay que pedirle a la enfermera, por favor, púrgame todo el sistema. Entonces se deja caer un poco de líquido hacia el balde y una vez que ya cayó el líquido, recién inserto hacia el histeroscopio. De esa manera he retirado todo el aire que pudiera originarme este problema. Alerta ante caída súbita de la saturación de oxígeno y de presión arterial o aparición de arritmias. Esto, por supuesto, el anestesiólogo. No permita que el anestesiólogo, ya está anestesiada, ahorita regreso, se va. Y no regresa hasta que le dice, oye, ya terminé, ya. En laparoscopía ni en histeroscopía, eso debemos de tratar de evitar. Y para ello hay que pedirle, por favor, avísame cuando haya alguna alteración de tus funciones. Entonces, de esa manera, lo obligas a estar sentado monitoreando a la paciente. Si no, vamos a estar después en serios problemas. ¿Qué complicaciones tardías pueden ocurrir? Sinequias post-miomectomía o síndrome de Asherman. Vale decir, otra vez, otro síndrome de Asherman. Esto suele ocurrir en los casos de miomas, cuando hay un mioma en la cara anterior, otro en la cara posterior, uno frente al otro, reseco este mioma, pero los lechos que me han dejado la miomectomía están frente a frente. Cuando retire el medio de distensión, la cavidad endometrial va a contactar y ahí se puede formar un síndrome de Asherman. Y evidentemente hay síndromes de Asherman que vuelven a recidivar porque no se tuvieron algunas precauciones, sobre todo dejar una sonda Foley para evitar de que las paredes del útero contacten nuevamente. Es una sonda Foley que se deja por 7 a 10 días y luego paralelamente usted le ha iniciado un tratamiento hormonal para ver si se resiembra el endometrio en esas áreas donde dejó de existir endometrio. Hematometra post-ablación. Felizmente ya muy poco se está haciendo post-ablación. Y muy poco se está haciendo porque los resultados que se obtienen después de la ablación no son buenos. Hay una recidiva del sangrado de alrededor del 30%. Solamente en 70 funciona y en 30 no. 30 ya es un porcentaje alto de que le esté fracasando el procedimiento. ¿Y en quiénes se hace? Aquellas mujeres que ya no quieren tener hijos. Bueno, y si tienen un sangrado intenso de origen uterino, mejor les retiro el útero. Retirando el útero no voy a tener estas recidivas, ¿no? Sobre todo en aquellas que hacen pues lo que se denomina la metropatía perimenopáusica, ¿no? La perimenopausia ha originado tantos disturbios hormonales que tienen sangrados y sangrados que las llevan a anemias importantes. Entonces, para evitar de que se sigan anemizando posteriormente, no voy a hacer una ablación pues ahora, ¿no? Yo hace tiempo que ya no hago ablación, ¿ah? De frente voy a una histerectomía o lo que últimamente se viene preconizando, la utilización de un sistema de liberación de levonorgestrel. ¿Cómo se llama? Mirena. Con Mirena, una Mirena se ha hecho un trabajo bien interesante, ¿eh?
un grupo de histerectomizadas, otro grupo de Mirena y otro grupo de ablación endometrial. Después de 2 años de seguimiento se hace una encuesta. Quiero saber qué tan contenta sientes de tus sangrados. ¿Paró o no paró el sangrado? Histerectomía, 100% de satisfacción. Mirena, 95% de satisfacción. Ablación, 70%. Y lógicamente la mujer que vuelve a sangrar después de un procedimiento, Dios mío, va a tener uno de los peores conceptos del médico que le hizo el procedimiento, ¿no? Otra de las complicaciones es la enfermedad inflamatoria pélvica aguda. Hay esa posibilidad. Suerte, y yo espero no tener ninguno de estos casos, pero sí conozco de algunos casos que se han presentado. Yo no he tenido ninguno, felizmente, ninguno. Fracaso en resolución de los síntomas, ya estamos hablando en el caso de la ablación endometrial. Se considera una complicación tardía. Para evitarla, aparte de poner un balón de Foley para evitar el síndrome de Asherman post-neonatomía, colocar un DIU y estoquinoterapia. Hay también trabajos muy interesantes que han comparado, ya no existen esos dispositivos intrauterinos llamados espiral. Eso, quién sabe, tenían mejor efecto que ahora las T de cobre, porque la T de cobre deja mucha superficie endometrial que no la está evitando interponerse. Entonces han hecho un trabajo, un grupo chino, donde tratan de evaluar el uso de estrógeno solamente post cirugía para síndrome de Asherman, uso de T de cobre y uso de balones intrauterinos. Tienen un balón con un nombrecito especial que ahorita no lo recuerdo, específicamente para este tipo de casos. Y encontraron que tanto en la terapia hormonal sola como en la T de cobre había una alta incidencia de recidiva, o en los casos de miomectomía se formaba el síndrome de Asherman. Yo confieso que he utilizado estrógeno solamente y me iba bien. Luego, en algún momento, por la tendencia, yo uso mi T de cobre, empecé a usar la T de cobre, también me iba bien. Pero cuando leí ese trabajo, abandoné los otros 2 sistemas y me he quedado con el uso del balón agregado al uso de estrógenos, ¿no? Al hablarle de esto, me baso en ese trabajo. Si mal no recuerdo, publicado en el 2013. ¿Mental? ¿Cómo? En la práctica, digo, ¿yo una paciente con un baloncito puesto? Sí, uso Foley. ¿Cómo la uso? Lleno el balón con 5 centímetros cúbicos, no más. Jalo el baloncito para ver si ha hecho el stop en el orificio interno. Cuando me he hecho el stop, cojo un hilo de sutura, lo anudo a 2 centímetros de salida del introito, lo anudo bien, corto el resto de la Foley, la retiro y introduzco esta parte terminal de la Foley donde está la sutura y la trato de meter hacia el fondo de saco lateral, de tal manera que no le molesta a la paciente. Por supuesto no va a tener relaciones, pero sí a veces origina mucho dolor a la paciente, hay que estar dándole analgésicos de cierta potencia, ¿no? Es la manera como lo hago. 7 a 10 días y ahí le retiro la Foley. Paralelamente ya la inicié valerato de estradiol. Bien, creo que estamos. Conclusiones: ginecólogo debe tener conocimiento y experiencia en el equipo y en las técnicas quirúrgicas para minimizar las complicaciones. Si bien el porcentaje de complicaciones es bajo, estar siempre vigilante para actuar en el menor tiempo posible y evitar desenlaces catastróficos.
Por lo tanto, la histeroscopía es un procedimiento diagnóstico terapéutico que en manos entrenadas resulta seguro y efectivo, que es lo que va a ocurrir al final del curso con todos ustedes. Gracias. Muy bien. Queremos agradecer al doctor Víctor Figueroa por estas dos ponencias, en realidad que hablan de toda la histeroscopía que veremos ya el día domingo en la mañana en la parte práctica. Bien. Más bien